y vamos a hablar de otras cosas, pero queremos preguntarle también, aprovechando su presencia, al doctor Luis Manuel Hernández González. Él es presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación Indexona Costa Baja California. Vamos a hablar evidentemente del paquete económico, de la reforma fiscal y de cómo les afectaría y demás, pero doctor, yo creo que sí valdría la pena que nos diera usted su punto de vista sobre lo que ocurrió ayer, porque a ustedes, a la industria maquiladora, siempre noticias de esta índole, como lo que ocurrió ayer en Sinaloa, repercute de alguna manera por declaraciones en el ámbito internacional o de que no vayan a visitar, en este caso pues a lo mejor sería Sinaloa, pero repercute en México, estamos en zona fronteriza. ¿Qué opinas de esto? Buenos días, Patricia y David. Mira, mi opinión es que lo que sucedió el día de ayer puede ser la punta del iceberg para lo que es el inversionista. El inversionista siempre está buscando la protección de su inversión como cualquier otra persona. La cuestión y el mensaje que se manda, sea oficial o sea un mensaje de la mañanera, como ya estamos acostumbrados, que no se va a dar un seguimiento hasta ahorita. O sea, si manda un mensaje al inversionista de cautela. Así lo toman ustedes. Así lo tomamos nosotros. ¿Por qué? Porque no puedes tú poner una mano ligera, vamos a decir, sobre un crimen organizado, y la otra es que las consecuencias de esa inversión pues es el impacto en qué va a pasar y qué va a repercutir en la sociedad y en la seguridad de la sociedad. Le preguntaba justo antes de entrar al aire, doctor, si esto tendría impacto nacional, y me decía que también global. Esto finalmente se desdobla hacia prácticamente todas las naciones. Es correcto, mira, el impacto nacional pues lo vamos a vivir nosotros, ¿sí? El impacto internacional son las consecuencias de las inversiones futuras que puedan venir. Por el sector que representamos de la industria de manufactura, nosotros competimos a nivel global. Entonces el inversionista, ya ves que ha bajado la calificación de México, en los últimos 2 años ha bajado vamos a decir, el tema crediticio de México. Entre más baja, menos inversión, y lo que no queremos es de que si damos un bajón adicional, se empieza a retirar inversión. ¿Por qué? Porque los grandes inversionistas dicen, ¿sabes qué? Yo no invierto en países con este tipo de crédito. Claro, y extraña un poco que no haya habido un posicionamiento a bote pronto del presidente de Estados Unidos, como lo suele hacer en su cuenta de Twitter al menos, pero eso no significa que no vaya a repercutir fuerte. Y tú comentabas hace unos momentos algo que es muy cierto. Está lo del tema del TEMEC, Sí. y que apenas los demócratas estaban como reconociendo el esfuerzo de México y que había acatado las peticiones que se le habían hecho. Y bueno, pasa esto. Y además no está del todo resuelto el problema migratorio, porque como es un tema de desplazamiento más allá de la migración natural que se da en la frontera, pues vienen caravanas y siguen llegando y demás. Entonces, pues tal vez pueda, esperamos que no, pero tensar la relación, porque era una persona sumamente buscada por delitos graves en Estados Unidos. Sí. Mira, delitos graves, y otro tema que tenemos ahí es que si nos vamos al tema que tuvimos hace unos meses de las tarifas que nos iban a poner para producto mexicano y para cruzar, la causa raíz no eran las tarifas, la causa raíz era la migración. Entonces ahorita con la situación que está pasando con el TEMEC, con lo que estamos viviendo en México y Estados Unidos con la reelección, pues yo lo que espero del presidente Trump es analizar qué otros puntos puede poner él y sumarlos a este evento y decir, ¿sabes qué? O corriges esto o pasan estas consecuencias, ¿no? Entonces nuestro gasto de energía como país y como ciudadanos va a ser, no nada más tenemos que corregir este tema, tenemos que corregir este tema más 4 adicionales, ¿no? Porque el señor Trump lo ha sabido hacer, ¿no? O sea, cada vez nos pone 3 cosas en la mesa, cuando era una, terminamos cediendo en 2. Entonces yo no veo que nomás nos va a poner una cosa en la mesa, nos va a poner 3 o 4 cosas y vamos a terminar cediendo en 2 otra vez. Oye, ¿y qué hay hablando justamente de ese contexto, ya en el último trimestre de este año, qué hay respecto al balance de lo que sucedió con justamente el tema migrante y lo de las caravanas? Porque ahí la industria jugó un papel fundamental, por ejemplo, cuando se asumió que pues muchos de los desplazados finalmente iban a estar aquí temporalmente, o algunos iban a decidir quedarse. Si a estas alturas buscamos un balance, ¿qué es lo que podemos narrar? Mira, te puedo decir que el balance fue positivo porque entendimos qué está pasando y cómo tenemos que reaccionar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega la primera caravana masiva de haitianos, no estábamos preparados, no sabíamos qué hacer.
¿sí? Municipio dijo, no me compete, Estado dijo, no me compete, Federación y municipio no se hablaron. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos de esos haitianos pudimos conseguirles CURP a través de la Secretaría de Hacienda, que fue un logro muy grande, y se emplearon en la industria. Después de ahí, cuando llega la caravana migrante, la segunda caravana migrante, el problema que tuvimos es que esa caravana sí venía con la firme intención de irse a Estados Unidos, no de trabajar. Entonces, ellos cuando llegan con esa firme intención, si tú haces un censo de ellos, bueno, quisimos hacer un censo, no pudimos por cuestiones de derechos humanos. Tenemos que considerar también de que muchos de los requisitos que nos pone el gobierno federal es cartas de no antecedentes penales. Esta gente no podíamos nosotros identificar de dónde venían o qué había pasado, no se podían contratar. Y ahorita lo que yo veo, ese conocimiento, esa información, es que la siguiente caravana migrante que viene de Cuba y África, pues entonces ya tenemos nosotros los elementos para poder trabajar con el municipio, el Estado y la Federación, pero cada quien tiene que tener su rol, ¿no? Nosotros en la industria tenemos unas vacantes de alrededor de 9,000 personas, para nosotros es importante generar esos empleos, y lo que queremos es poder hacer un censo, educarlos en lo que queremos y que se queden a trabajar con nosotros. Oye, no ha sido fácil porque también leíamos ahí alguna información de que han adoptado algunos las mañas de los mexicanos flojos, porque hay mexicanos muy trabajadores, pero de empezar a faltar para que luego los corran, los indemnicen, o sea, un asunto que se vuelve muy complicado, por ejemplo, en la industria maquiladora. Mira, lo que pasa es que entran al tema de la cultura, ¿sí? Y si tú entras a una empresa que fomenta esa cultura, un nivel de supervisión que fomenta esa cultura, entonces empiezas a generar eso. De esa noticia que nosotros leímos, al igual que tú, yo creo que del sector de manufactura no es ni el 5% la gente que está trabajando de esa manera. ¿Por qué? Porque al final es cultural el evento y es cultural por empresa. Pero si nos vamos aquí a las industrias, yo te puedo decir que la industria médica, aeroespacial, automotriz, mueblera, ¿sí? Metal mecánica, electrónica, no es una gente que tolera eso, ni para el mexicano ni para el extranjero. Entonces aquí se me hace un poco sesgada esa declaración que se dio hace unas semanas. ¿Por qué? Porque no es en realidad. Y la otra es, tú tienes que ir viendo también qué es lo más conveniente para ellos. ¿Por qué? Porque las jornadas que tenemos nosotros son jornadas donde vas a tener que estar en la planta, vas a tener que estarte educando y capacitando. Y mucha gente lo que quiere, sabes que yo prefiero trabajar poco y solamente para comer. El tema que tienen muchos es que están en el albergue, la comida ya la tienen, ¿sí? Tienen el transporte, y muchos lo que están tratando de ver nada más es, bueno, pues cómo marco esa diferencia, ¿no? Y cómo me ahorro lo poquito que pueda tener, ¿no? Así es, correcto. Creo que eso sí es muy entendible. Pues ya están preparados para lo que pudiera venir. De hecho, hay una gran controversia respecto justamente a comunidad africana que podría llegar a Tijuana desde Tapachula en los próximos días. Están tratando de contenerla, pero muchos anticipan que va a llegar un momento en que ellos se van a desplazar, Sí. para bien o para mal. Eso será punto y aparte. Pero actualmente hay un aproximado de cuántos extranjeros en este contexto de los desplazados tienen contratados en la región. ¿Un Pero yo creo que aproximado? contratados son alrededor de 2,000 personas, serían a la próxima. Es una muy buena cantidad, Es entonces. una buena cantidad, todo muy, o sea, no hay muchas masas, sino en varias empresas se han contratado. Tienes empresas donde, por ejemplo, la comunidad haitiana se ha caracterizado mucho en las empresas médicas, ¿sí? Porque por el nivel de escrutinio que tienen, por la vocación que ellos traían de construcción, el nivel de escrutinio que tienen en el producto, todas esas variables subjetivas, ellos las pueden analizar muy bien. Ya son las 7 de la mañana con 28 minutos y prácticamente nos vamos a ir a la pausa. Sí. Pero entonces quisiera dejar sobre la mesa, ya hablar de otro tema, de tus declaraciones sobre la reforma fiscal y sobre el paquete económico. Vi que se reunieron muchos organismos. Sí. Y hicieron como un frente común y dijeron, es que cómo es posible que se esté criminalizando por el tema de las facturas, que es algo que les preocupa. A ti en el sector industrial te preocupa, y comentaste también que esto podría inhibir las inversiones. Es correcto. Entonces, si quieres regresamos con esto, nos vamos a ir un poquitito adelantado a la pausa para regresar y tener todo el tiempo para hablar sobre esto y otros temas. Está con nosotros el doctor
Luis Manuel Hernández González, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación, Index, Zona Costa, Baja California. Pausa, regresamos. 7:35, continuamos con esta plática con el doctor Luis Manuel Hernández González, presidente de la Asociación de Industria Maquiladora y de Exportación Index, Zona Costa. Doctor, hoy por la mañana finalmente aprobó la Cámara de Diputados esta madrugada, 290 votos a favor, 123 en contra, el dictamen de la miscelánea fiscal. La mayoría de los temas, según nos han adelantado, ya no se movieron, ya se quedaron como estaban planteados. Y había observaciones por parte de la iniciativa privada, de todos los organismos de los diferentes sectores al respecto, que criticaban algunos de los temas y que en términos generales estos lo que generaban, y ya lo anticipábamos antes de ir al corte, trabas para el crecimiento económico del país, que incluso se podían convertir estos nuevos elementos de la nueva miscelánea en inhibidores de la inversión. ¿Cuál es el tema específico que les preocupa en estos sectores que se unieron para manifestar ello? Y si nos pudiera explicar cuáles son las consecuencias de eso que están observando. Okay. Mira, el tema principal es que lo que vemos nosotros en la miscelánea fiscal es que a partir de un 4% de la población, vamos a decir, que hace negocios en México, que los hace de manera ilegal, juzgaron al 100%. O sea, a partir de un 4% juzgas al 100%. Entonces, tú lo que haces es, vamos a decir de palabra coloquial, pues acorralar todo, si lo ves de esta manera. Pero lo que sucede es de que te vas sobre las factureras, ¿sí? La facturera no es el problema raíz es, vamos a decir, la factura electrónica. ¿Por qué? Porque si la factura electrónica fuera ese elemento infalible que todos nos vendieron hace unos años, no pudieras facturar esa facturera. A lo que voy es, ellos ya saben cuál es ese 4%, lo tienen bien identificado y entonces crean el que factura como el que recibe facturas. ¿Cuál es el problema mayor para todo el contribuyente? Él puede decir, yo no voy a hacer ninguna factura apócrifa, pero es muy difícil para él controlar que no reciba una factura apócrifa. Entonces, él al recibir y hacer deducible, recibe la factura, tiene todos los requisitos fiscales, es electrónica, cumple con todo, él la deduce en su declaración de impuestos. Una vez que la deduce, ya es delincuente. Entonces, él es el primer delincuente porque él abusó de eso. Entonces, las primeras consecuencias para él y después para la facturera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Es que dicen, ¿sabes qué? Tú, representante legal, eres responsable por todos los bienes que tienes, ¿sí? Si te encuentro no culpable, yo puedo ir a vender tienes una propiedad de $1,000,000, valor avalúo fueron 300,000, ¿sí? La voy y la vendo en 300,000, encuentro que eres inocente, ¿sí? Ahí te van tus 300,000 de regreso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el inversionista? Sabes que para mí es muy difícil invertir en ese medio. ¿Por qué? Porque estás tratando de controlar todo en vez de atacar la causa raíz, que es ese 4%. Entonces, a partir de ahí se segregan todas las siguientes reglas y misceláneas, lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando ahorita? Es que no estamos atacando la causa raíz. El que está, vamos a decir, el inversionista, es el que va a pagar los platos rotos. Y el gobierno ahorita lo que pudiera hacer, de mi punto de vista, es decir, ¿sabes qué? Encontré a estas factureras, las eliminé y empezar a eliminar todas esas pymes de nueva creación, todas esas pymes que solamente facturan una sola empresa, porque ya se sabe, pues, es la ventaja de la contabilidad electrónica. Ahora, en relación a los montos, ¿ahí cómo queda? Porque pareciera que, o te pregunto, porque ahí no me queda muy claro, ¿realmente ya es delincuente si una persona recibe una factura falsa en buena lid? Nunca había tratado con ese proveedor y cree que es una empresa que no es fantasma ni nada, ni son facturas falsas. Lo que tú acabas de decir, ese escenario, ¿ya es delincuente de entrada? Porque yo entendía que también el monto era bastante alto, eso también me gustaría que nos explicaras, porque como se hablan de muchos millones, yo no sé si eso es alto o a lo mejor esos son los montos que la industria maquiladora es la que los que maneja, y si sería fácil alcanzar esos montos. Mira, sí es muy fácil alcanzar ese monto porque los montos los dividieron. Hay unos montos de 2 millones de pesos, hay otros montos de arriba de 8 millones de pesos, los cuales, si tú lo ves y dices que tengo una empresa que me da un servicio, X servicio, pero él no está autorizado para ese servicio,
entonces ya es una delincuencia. Porque vamos a decir, estoy autorizado para ese servicio de seguridad, pero te facturo servicio de limpieza. Yo lo deduzco como servicio de limpieza, no estoy autorizado por el SAT. Entonces, aunque es electrónico, aunque es todo esto, el gobierno lo cataloga como una compra, una factura para hacer deducible el gasto. Tendrías tú que demostrar que no sabías, que no estabas enterado de esa Tengo que situación. demostrarlo, ¿no? Entonces, Y en el Inter, pues estás ahí como en stand-by, ¿no? en O sea, stand-by. estás así Pero es. también la vulnerabilidad de que pueden tomar acción aun cuando no te han, si lo entendí bien, doctor, cuando no te han declarado culpable. Así es. Vamos a decir, en el periodo de revisión ya pueden tomar acciones ellos. Ese es el punto. Entonces, si lo estamos entendiendo bien, todo inversionista asume riesgos. Sí. Y obviamente sabemos, me aviento, sé que puedo ganar mucho, pero también sé que a lo mejor no me va bien. Creo que es natural en un emprendimiento. Pero este sería, si lo estamos entendiendo bien, un riesgo que no estarían dispuestos a jugar por lo que nos estás platicando. Sí, mira, porque el inversionista lo que trata de hacer es inversión y hacer su negocio. El inversionista no está para fiscalizar a los proveedores. El que tiene que fiscalizar a los proveedores es el gobierno. Pero el gobierno no está siendo competente en hacerlo, ¿no? Entonces, Ahora, seguramente habrá quienes se coludan y se hagan de la vista gorda. Pero el problema, y aquí lo que se está poniendo atención es en quienes no, en quienes actúan de buena fe. ¿Cómo considerarías tú que podría el gobierno acabar con esto? Porque da cifras que la verdad sí son pues alarmantes, ¿no? De que se estima que se emiten, y en un periodo del 2014 a 2019, 8 millones de comprobantes fiscales falsos, que le pegó al erario. O sea, nunca hay dinero para nada, nunca alcanza, pero se dejaron de recibir 300,000 millones de pesos anualmente. Si esta no es la solución porque está criminalizando al empresario que lo único que quiere es invertir y trabajar, entonces, ¿qué crees que podría hacerse para combatir esto? pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es, si te vas a la estadística sobre esos montos, la primera empresa que dedujo más facturas sí fue Pemex. La segunda fue CFE. Vamos a decir, creo que son las primeras 8 empresas que tienen los mayores montos, son dependencias federales, ¿sí? O gobiernos, vamos a decir, negocios asociados al gobierno. Entonces, ahí es donde tienes que tener ese servicio y ahí tienes que erradicarlo. ¿Por qué? Porque eran servicios que nunca se dieron. La famosa compra de facturas. Oye, ¿sabes qué? Necesito meter gastos, no me des el servicio, te compré unas chamarras que nunca llegaron, soy tu primo, voy y busco el equipo en la factura, entonces al final el primo se gana su dinero, el problema está entre Pemex y el facturador. Entonces, la primera, si el gobierno quiere hacer algo, primero tiene que ser, ¿sabes qué? Poner los controles internos que ponemos en la industria. Limpiar la casa, pues. Pues limpia tu casa. O sea, ¿sabes qué? Si en Pemex tienes 300 proveedores, a lo mejor tienes que dejar en 100 proveedores. Todos tienen que tener su opinión positiva, todos tienen que dedicarse a lo que se dedican, deja de hacer negocios con Gmails, Hotmails, o sea, vete con la empresa o el empresario que le mete la estructura, que le mete un sitio, que le mete controles internos, que está siendo auditado por una firma interesante. Y aquí la consecuencia es de que ya ahorita es el empresario, es el auditor, es el consultor, cualquier persona que sienta o que asesore y el gobierno no esté de acuerdo con esa estrategia fiscal, pues ya es culpable, ¿no? Entonces, ese es el tema que dices, inhibe la inversión. Y también hay un reto para todos los sectores respecto a entrarle con todas sus aristas a la formalidad para pues evitar esto que nos cuentas, doctor. ¿Dónde quedó? Porque sabemos que también se reunieron con diputados federales por Baja California. ¿Dónde quedó todo esto? ¿Hubo buena recepción de sus planteamientos? ¿No los hubo o los escucharon pero quedaron en el limbo? O sea, ¿qué conclusión hay con ello? Mira, yo creo que la última nos escucharon, ¿sí? Lo que siempre ha pedido el sector empresarial, y no es ahorita, no es conmigo, ha sido en los últimos 20 años, es yo necesito un plan con fechas, responsables y acciones. Eso no se ve. Entonces, ¿sabes qué? Sí te vamos a escuchar, lo vamos a subir, se genera una carta, se publica, pero después se nos olvida, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a los latinos. Entonces, como no tenemos ni fechas ni responsables, pues yo te puedo decir ahorita que no se avanzó en nada. Bueno, desgraciadamente. ¿Cuáles son entonces los retos y qué ven a futuro? Pero yo creo que ahorita un reto importante es de que si tú no controlas eso, inhibes la inversión, el país no va a crecer este año. Ya nos notificaron si creces el 0.1%, 0.2%.
para que México sea una potencia económica o para que esté dentro de los países que, vamos a decir, son receptores de inversión, debe estar creciendo un 7% mínimo. ¿Okay? No lo hemos tenido y no lo vamos a tener, yo creo que en los primeros 3 años de México. Número 2, mucho del crecimiento ha sido por reinversión de utilidades, no por inversión extranjera. Entonces, número 3, ahorita tienes situaciones donde en el sector que nosotros representamos somos muy pocos. Somos el 0.3% de los RFCs de México, es el sector de manufactura. Pero te genera más del 50% del comercio exterior. Entonces, esa estadística es una estadística que el gobierno federal tiene que entender que si quieren ellos competir a nivel mundial, es a través de ese 0.3% que te genera el 50% del comercio exterior. Entonces dices, antes teníamos lo que decíamos, es que la compensación universal se elimina. Si todos los IVAs que teníamos por lo mismo de las factureras, ahorita tenemos empresas que han decidido cerrar puertas en Baja California. Tenemos un ejemplo ya, más de 1,000 empleos perdidos aquí en Baja. ¿Por qué? Porque sabes que son demasiadas las reglas que prefiero irme a otro país. ¿Por qué? Porque no está nada tangible lo que va a pasar. ¿Sí? Cumplí con todo y lo único que me dicen el gobierno es espérame. Para ellos era o pagaban la nómina o recibían sus impuestos. Tratando de ya cerrar el tema con la pregunta que me estás haciendo, yo creo que lo más importante aquí para nosotros va a ser, como ciudadanos, es, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los controles que tu municipio, tu estado me vas a ayudar a tener en Baja California para cumplir a nivel federal? Entonces aquí sí necesitamos hablar empresarios, municipio y estado para que podamos ahora decir, así como en Estados Unidos, competimos como estado, no competimos como sector. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que integrar bastante bien. Está disperso, digamos, el esfuerzo. Es disperso el esfuerzo. Bueno, sin duda lo que nos planteas es lo demás de fondo y además con la visión a largo plazo que ello implica. Pero digo, nos quedan unos segunditos, ya tenemos que mandar a corte, Doc, pero no podemos dejarte ir sin preguntarte cómo va el tema de, no solamente de los baches, pero digo, ya sé que eso es más inmediato, más de todos los días. Lo que nos planteabas es una visión mucho más amplia, ya lo dije, pero te lo pregunto porque además de que finalmente sí es delicado, hoy por hoy estamos viendo socavones en varios puntos de la ciudad, incluyendo la zona industrial. ¿Qué está pasando con ese tema? Mira, ahorita yo lo veo de esta manera, ojalá que nos pongamos de acuerdo con el gobierno municipal. Ya se le entregó al gobierno municipal, Arturo González, Arturo Pérez Ver, se le entregó qué es lo que requiere el inversionista. Ellos lo entendieron, lo bueno que los dos son inversionistas, entienden qué es lo que está pasando. Lo que vimos fue en los últimos 2 años un vacío de poder en el municipio, ¿sí? Esos bachecitos hicieron unos baches bastante grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Tienes que atacar en consecuencia. Lo que nosotros estamos proponiendo con ellos es vamos a trabajar juntos. Te voy a decir dónde tenemos que ir. Si tenemos que poner recursos, lo vamos a hacer, porque al final pues todos hacemos la ciudad, ¿no? Esos temas de que el municipio esté quebrado, bueno, pues ya los hemos escuchado varios años. Yo creo que aquí es más cuestión de voluntad y estamos viendo ahorita buena voluntad, buena recepción y visitas, que es lo que no veríamos antes. Ahorita ya están haciendo visitas específicas a los lugares donde está el problema. Hay avances, ahora hay que llegar a los resultados. Hay que cerrarlos. Muy bien. Así es. Perfecto, pues le daremos seguimiento nosotros también para que no quede todo en buenas intenciones, haya voluntad, aunque ya hay avances en el hecho de que está yendo. Muchas gracias al doctor Luis Manuel Hernández González, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación Index Zona Costa Baja California. Gracias a ustedes. Gracias, seguimos.